¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por la invitación, José Antonio, Fabricio. Qué gusto acompañarles. Gracias a ti, estimado Pedro, por acompañarnos. Bueno, a ver, con José Antonio estábamos analizando desde nuestra óptica de periodistas los anuncios que hizo Lazo el día de ayer. Tú que lees de otra forma, con mayor profundidad los mensajes, los gestos, las posturas y la política. ¿Qué sensaciones te dejó la entrevista de José Hernández con el presidente Lazo y los anuncios generados por el presidente? Creo que, digamos, a ver, el rol, ¿no es cierto?, de nosotros los analistas o los lectores de contexto, la otra vez dije lector de contexto y me criticaron y se me burlaron, pero finalmente es importante, ¿no es cierto?, que uno entienda que cuando uno hace un análisis, hace una lectura no solo de el actor, no solo de la entrevista, sino del contexto, de lo que está sucediendo. Uno no puede hacer análisis del elemento por fuera de lo que sucede, por fuera, digamos, de la dinámica, ¿no? Entonces creo que es supremamente importante, digamos, entender esa entrevista, cómo se da, cuándo se da, el momento específico, el momento exacto y la manera que se da. Es decir, de una u otra manera, Lazo empieza a establecer esta impronta de, por ejemplo, alejarse de las cadenas nacionales, ¿verdad? Y dar paso a entrevistas, por ejemplo, frente a un periodista, ¿no es cierto? Y eso te marca quizás una nueva manera de transmitir mensajes. Yo creo que políticamente sí puede plantearte un riesgo, ¿no es cierto? Porque es un intercambio, ¿no es cierto?, de pregunta y respuesta con la no capacidad finalmente de quizás dar un mensaje por fuera de una pregunta, que creo que es como la primera reflexión. La segunda reflexión, César Febres Cordero, que es un tuitero ahí, digamos, muy interesante, él decía, digamos, hay que tener valor para hacer una entrevista con ese periodista a la víspera de, digamos, manifestaciones como las manifestaciones que se dieron ahora, ¿no? Entonces también el timing es absolutamente importante y el contexto es importante, ¿no? Entonces, creo que fue una entrevista bastante reveladora, interesante en ciertos aspectos, nos ayuda, digamos, a poner respuesta finalmente a las grandes preguntas, ¿no es cierto? Que además eran preguntas de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sucede? Y sí nos llama la reflexión que se tenga que hacer una entrevista con la pregunta de ¿y ahora qué? Para que el gobierno pueda marcar la agenda. Y antes no lo estaba haciendo. Y eso también nos trae a una reflexión, ¿no? Entonces, creo que esas son, digamos, como puntualizaciones muy en general, digamos, para darle valor, sí, a la entrevista, pero quizás no solo hay que analizar, como les decía, el hecho en sí mismo, la entrevista en sí mismo, sino creo que la sumatoria de todo, ¿no es cierto? Del elemento, del actor, de la entrevista, del timing y del contexto. Hola Pedro, se tocaron, digamos, un montón de temas, ¿ah? En una hora y un poco más se tocaron algunos temas, varios temas, y claro, otros quedaron por fuera, pero, digamos, no se profundizó digamos, en muchos de estos, pero sí al menos quedó esta sensación de que se está trabajando, ¿ya? No sé si la sensación alcanza en este momento, ¿no? Lazo fue bastante insistente cuando decían tengo 78 días, tengo 78 días, tengo 78 días, y ciertamente tiene 78 días y no puede cambiar todo el país. Yo no sé si podríamos quizás esbozar algunas cosas que dijo. Por ejemplo, en el tema del servicio de rentas internas, ¿no? Mucho se le cuestionó a él durante la campaña que a sus amigos no les iba a cobrar y esa clase de cosas. Ayer habló de que se tiene identificado a un grupo de empresas, digamos, que no pagan impuestos, ¿no? Que le sacan la vuelta o que quieren pagar lo que ellos quieren. Y que han dado instrucciones, dijo, a la cabeza del SRI para que se cobre, digamos, los dineros adeudados. Esta podría ser, digamos, una fuente de financiamiento, por lo menos para poder destinar esos recursos a inversión que se necesita en el país. No sé si en el tema del SRI, por ejemplo, ¿qué te quedó a ti? A ver, digamos, la macro reflexión, ¿no es cierto? Yo quisiera entrar a macro reflexiones, ¿no es cierto? No, quizás no tan puntuales. Nosotros en el gabinete estratégico que yo dirijo tenemos una metodología en donde diferenciamos lo que es un mito de lo que es un aforismo. ¿Qué es un mito finalmente? Un mito, digamos, es una verdad construida que tú puedes, como actor político, desmitificar con discurso. Pero cuando te enfrentas a un aforismo, que es una verdad instalada, una verdad absoluta, el discurso ya no te calza. Tienes que tomar acciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué me refiero a esto? Por lo que tú decías, José Antonio, ¿no es cierto? Primero, el presidente no profundizó mayormente las cosas, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿para qué das una entrevista? O sea, digamos, además con la necesidad de comunicar, porque no lo has hecho en estos 72 días correctamente, das una entrevista y no profundizas finalmente. Y al no profundizar, puedes alimentar los mitos, y uno de esos mitos que habían, por ejemplo, en campaña era
que él no va a cobrar a sus amigos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, si tú lanzas una narrativa de decir no, y vamos a pagar los que más tenemos, ¿verdad? Y vamos a iniciar un proceso de cobro de impuestos a los que más tienen. La inmediata pregunta que se te salta es, bueno, ¿cómo, cuándo y a quién? Y esa no tiene una respuesta, ¿verdad? Cuando tú creas un aforismo de este tamaño, la respuesta finalmente tiene que ser una acción. Entonces, aún finalmente, el gobierno de Lasso tiene un pasivo importante que es el no envío de las leyes ofrecidas. El 24 de mayo, el presidente de la República ofreció 4 leyes a la legislatura. Reforma a la ley laboral, reforma a la ley de educación, reforma a la ley tributaria, reforma a la ley de comunicación. Solo cumplió con una. Exactamente. Ahora, hay que entender por qué también. Entonces, digamos, mi posición o mi criterio como analista no es decir si está bien o mal, sino poder construir escenarios de análisis de por qué lo hace, ¿verdad? Intentar dar respuestas. Y para mí es clarísimo. Para mí, digamos, Lasso y la oposición, y después hablaremos de la oposición, están en una franca carrera contra el tiempo. ¿De qué estoy hablando? De que finalmente Lasso le está apostando al plan 900. El plan 900, vacunar 9 millones en 100 días, es su gran, o va a ser su gran posibilidad de legitimarse finalmente. ¿Sí? De lograr legitimarse frente finalmente a la ciudadanía, de acumular un capital político, de ahorrar un capital político y después con esa legitimidad poder establecer, digamos, estos 3 o 4 cambios normativos que en otras instancias incluso podrían traer muchísima inestabilidad política, ¿no? Pedro, déjame agregarle un par de cosas. Yo, por ejemplo, a ver, me quedaron un par de sensaciones. Voy a citar 2 que se me vienen a la cabeza en este momento. Por ejemplo, no hubo repregunta cuando le preguntan al presidente Lasso sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El presidente dice, primero, deme tiempo para la reforma política, dice, que él no cree en el Consejo, que el Consejo debe desaparecer, pero que mientras funcione, el Consejo está allí y tiene que llevar adelante un concurso para Contralor. Para mí, la repregunta inmediata era, a ver, pero usted tiene que darle $400,000 al Consejo para que lleve adelante el concurso. No le preguntaron eso, o sea, no se sabe si el Ministerio de Economía y Finanzas le va a entregar esa plata que pide el Consejo de Participación Ciudadana, porque ese es el argumento. Si no tiene esa plata, no puede llevar adelante el concurso. Me quedé con esa sensación. La otra sensación, implícitamente, Lasso reconoce a Carlos Riofrío como Contralor General del Estado subrogante, implícitamente. O sea, yo me quedé con eso. Me faltó allí tal vez un poquito más de, tal vez una repregunta o un poquito más de contundencia en observar este detalle. El gobierno del presidente Lasso reconoce al Contralor, reconoce a un subcontralor encargado de la Contraloría que fue designado por el anterior Contralor subrogante desde la cárcel. El presidente Lasso no reconoce a la defensora designada por el doctor Freddy Carrión también desde la cárcel. ¿Por qué el gobierno envió policías el viernes e impidió que la doctora Tania Castillo asuma el despacho luego de que fue designada por Freddy Carrión? O sea, hay algunos elementos sobre los cuales no hubo repregunta. Yo me quedé, y los menciono en este momento, con esa sensación, Pedro. Es súper importante lo que dices, Fabricio, y claro, digamos, la cuestión es por qué nos quedamos con tantas preguntas, ¿verdad? Y eso no se responde en una entrevista de 1 hora y media, se responde en la ausencia de narrativa política durante 78 días. Ese es el problema. Es decir, el gobierno no ha tenido la capacidad, ¿no es cierto?, de establecer un spokesman, por ejemplo, un vocero finalmente, que pueda ir desmitificando este tipo de cosas. No hay. Y cuando tú juegas finalmente a ser el actor ausente en la política, tanto en la narrativa como en la acción, surgen los mitos. Entonces, ¿por qué finalmente? ¿Por qué, digamos, usted no reconoce a actor A o B? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué sí lo hace? Y lo peor finalmente es que en política y en comunicación los espacios vacíos nos quedan vacíos. Alguien los llena. Y aquí la pregunta es, ¿quién quieres que los llene? ¿Tú como actor político o la oposición, digamos, como tu antagonista? Esa es la gran discusión. Entonces, claro, el problema no solamente son las no repreguntas, es el silencio político del gobierno durante 78 días, ¿no? Ahora, 2 cositas. Sobre el tema de la ausencia de narrativas durante estos 78 días, coincido contigo. Creo que si hay algo que el gobierno no ha hecho bien ha sido ir comunicando su accionar, digamos, ¿no? Y quizás esto también se deba a que el accionar ha estado concentrado única y exclusivamente en el área de las vacunas y lo otro ha estado esperando como resultados. Y él no ha querido, digamos, quemar ningún cartucho diciendo alguna cosa que quizás le pueda complicar las conversaciones que se tienen. Al menos esa es como mi impresión, ¿no? Pero han sido, de hecho lo reconoció ayer Lasso, dijo algo así como, sí, en eso no lo hemos hecho muy bien. Quisiera pasar, digamos, Pedro, a que nos ayudes a analizar un poco
lo que hay entre líneas cuando el presidente dice sobre el tema del Código del Trabajo, que dice algo así como solo de 10 ecuatorianos, solo 3 tienen empleo formal, entonces los gremios que defienden las 8 horas y todas las cosas están defendiendo a una minoría, ¿no? Están defendiendo al 30% de la población y no al 70% que no tiene trabajo, ¿no? Ese es como un análisis, digamos, general. Y dejó ahí entre líneas algo como, bueno, si el país es informal, ¿no? Si el 70% de la población es informal, el Código de Trabajo tiene que ser informal. Una cosa, me quedó esa sensación. ¿Cómo analizar este tema en el tema del Código de Trabajo? Porque hay mucha gente que se pregunta, ¿viene la precarización del trabajo? ¿Viene, digamos, el que tú puedas negociar las horas extras o el valor de las horas extras? ¿O puedas negociar si tienes o no tienes vacaciones? ¿O si no te contrato y no te pago el IES y me tienes que facturar? No sé, cosas como esas. Que finalmente, digamos, es repetir lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Al no tener respuestas claras de una política pública clara de cuál es la propuesta, ¿no es cierto? Se generan estas grandes dudas finalmente, ¿no es cierto? Es interesante porque, digamos, yo siempre repito esto, 14 años nosotros vamos haciendo política, ¿verdad? La política en el sentido de la disputa, con los conceptos heredados del correísmo. Es decir, aquí no se discute nada más que el concepto que nos heredó el correísmo durante 10 años, finalmente, ¿no? Es decir, Correa en las sabatinas nos dijo que esto es derecho del trabajo, que esto es salud, que esto es educación, etcétera. Y las élites, entendidas como los grupos decidores, ¿no es cierto?, nunca entraron a resignificar esos conceptos. Lazo lo está intentando hacer, en mi criterio, torpemente, porque no lo está logrando, ¿verdad? Y claro, nos deja estas grandes inquietudes. Entonces, él fue claro y dijo, no va a haber reforma al Código del Trabajo, vamos a crear una ley de oportunidades laborales, pero vamos a emitir un nuevo reglamento al Código del Trabajo. Cuando tú haces eso, a vísperas de una marcha del Frente Unitario de Trabajadores, del emergimiento, digamos, de la UNE finalmente y del MPD, ahora llamado, digamos, Unidad Popular, ¿no es cierto? Es decir, cuando lanzas eso, pero no tienes la especificidad de explicar cómo, cuándo, con quién y por qué, generas mitos finalmente y le das la cabida conceptual, política, narrativa a tu oposición de rellenar esa información. Entonces, claro, el problema de lanzar este tipo de, digamos, anuncios y de no especificarlo es la oportunidad de que tus opositores lo rellenen completando, digamos, el mapa. Entonces, si Lazo, ¿no es cierto?, quiere generar una resignificación de un concepto, lo tiene que hacer con muchísima más habilidad y escogiendo los tiempos adecuados, ¿no? Es decir, esta entrevista fue muy riesgosa entendiendo el contexto. Vísperas a una marcha finalmente y una recomposición de los actores que quieren reivindicar su espacio de poder finalmente, como el Frente Unitario de Trabajadores, como la UNE, etcétera, ¿no? Entonces, claro, no es solo lo que se dice, es cómo se lo dice, el momento que se lo dice, a qué actor, digamos apelas y cuáles narrativas tú específicamente completas y cuáles no. Ahora, hay algo que también me hace ruido esta tarde, porque hoy es 11 y obviamente hoy en la noche se iba a conocer la variación del precio de los combustibles que va a comenzar a regir desde mañana, jueves 12 de agosto, durante los siguientes 30 días. Pero resulta que antes de las 4 de la tarde ya sabíamos que desde mañana rige un aumento. Antes de las 4, cuando a las 4 de la tarde estaba prevista la movilización de los sectores sociales. O sea, yo ahí quiero preguntar a la especialista, ahí no falló el timing político, Pedro. Yo creo que sí, es decir, falla el timing político en absolutamente todo, falla el timing político en exponer al presidente de la República en una entrevista compleja un día antes, ¿no es cierto? Falla él, sobre todo el no entender, digamos, que ahorita nada está en su lugar, digo yo, ¿no es cierto? Es decir, todo está en disputa ahorita, ¿no? O sea, la CONAIE, ¿no es cierto?, no es que necesariamente hace una marcha por oponerse a los combustibles y a la focalización del subsidio. Sí, de acuerdo, esa es quizás la razón. Si no fuera esa razón, va a ser cualquier otra, porque finalmente la CONAIE ahorita está diciendo, quiero legitimidad política, quiero mi derecho a la política, quiero mi derecho a la reflexión y a decir esa reflexión, ¿verdad? En este escenario en donde está todo tan confuso y quiero ganarme, digamos, la legitimidad de sentarme en la mesa de la política a debatir los temas. Eso es lo que está haciendo. Por eso la pregunta es finalmente por qué lo hacen en menos de 100 días y ni siquiera el presidente, digamos, o el gobierno se ha sentado. Porque no es una discusión de 100 días. Ellos lo que están haciendo es legitimando finalmente un proceso de decir este espacio debe ser el nuestro. Entonces, claro, yo siento que el gobierno no entiende esa dimensión que es tan aburrida, tan académica, tan compleja de la política, pero que vale la pena analizarlo también.
Es decir, finalmente no es solo, digamos, la lógica normal, ¿no es cierto? No es una lógica de, es un actor político que está haciendo oposición porque sí. El actor político empieza a hacer oposición porque quiere ser reconocido como oposición. La oposición no nace finalmente. Muchas veces el carácter de oposición no las generas tú como oposición, sino la genera el protagonista, el actor político. El gobierno decide quién es su oposición. Y ahorita vemos que hay una franca lucha en identificar quién es ese opositor, ¿no? Entonces, claro, no hay un timing, no hay un entendimiento de los contextos, y yo siento también que no hay un entendimiento de los contextos de lado y lado, ¿no? Porque también, digamos, siento que la apuesta de la CONAIE, del FUT, quizás de la izquierda, ¿no es cierto?, que empieza a emerger en el postcorreísmo, digamos, si lo podemos decir así, es, digamos, una emergencia en otro contexto. Es decir, solo analicemos el estado de ánimo, ¿no es cierto? En enero del 2021, el estado de ánimo en el Ecuador era otro. Hoy finalmente todas las mediciones te lo dicen, es decir, el estado de ánimo ha cambiado. Ya, pero claro, perdón que te interrumpa, Pedro. Es verdad lo que tú dices, el estado de ánimo ha cambiado, todas las empresas encuestadoras, y lo dije al inicio del programa con José Antonio, tú tienes hoy 3 empresas encuestadoras, Perfiles de Opinión, Cedatos y Click Report, que le dan al presidente Lazo cifras similares de calificación positiva de gestión. O sea, tiene un capital político, pero ese capital político se puede desgastar. Por ejemplo, o sea, ese capital político lo tenía hasta, qué sé yo, julio. Ya, estamos en agosto. Tú ya tienes un incremento del precio de los combustibles, tienes movilizaciones sociales. Yo no sé qué va a pasar en la Corte Constitucional porque es probable, no descartes, que la Corte Constitucional falle en contra de la vigencia de las reformas a la ley de educación intercultural, y esto puede generar un nuevo problema con los maestros. ¿Ya? Tienes los reclamos de los campesinos en Guayas y en los ríos por el tema del arroz. ¿Ya? O sea, todo esto puede modificar en el corto plazo, y apelo yo a la experiencia que ha pasado en la política ecuatoriana, puede modificar el estado de ánimo y también este capital que hoy tiene el presidente Lazo, Pedro. A ver, digamos, varias cosas, ¿no es cierto? Yo no me refería específicamente a la valoración de la gestión de Lazo, sino al estado de ánimo. Yo lo primero que hago siempre cuando tomo una encuesta es identificar el estado de ánimo, ¿no es cierto? Esto de cómo se siente usted en el presente o en el futuro, ¿no? Positivo o negativo. ¿Por qué es tan importante? Usualmente me preguntan mis clientes. Porque finalmente cuando hay alto pesimismo, ¿verdad? Cualquier cosa puede suceder, ¿sí? Es decir, puedes tú sembrar, digamos, un estado de reclamo al gobierno, etcétera. Pero cuando hay un alto sentimiento positivo, ¿no es cierto?, la ciudadanía empieza, digamos, como a amortiguarse. Y en ese sentido es súper interesante. Porque además yo siento también que ahorita hay 2 Ecuadores. El Ecuador de la percepción, ¿no es cierto?, donde parece que no pasa nada, ¿no es cierto?, pero el Ecuador es real finalmente, ¿no es cierto? Este Ecuador en donde ha subido 41% los delitos violentos, donde han salido más de 56,000 ecuatorianos desde enero a mayo y no han regresado, donde en mayo el 6.3% es la tasa más alta de desempleo. Pasan cosas en el Ecuador real. Pero hay otro Ecuador que es el Ecuador de la percepción. Yo mucho siento también que tiene que ver, digamos, con esta sensación de que todo está mejorando porque todo estaba, digamos, destrozado. Y ahí viene, digamos, el acto y el hecho político llamado vacunas, que el acto y la vacuna es un acto y un hecho político finalmente, ¿no? Y yo creo que Lazo de una u otra manera ha sabido explotarlo, ¿no es cierto? Ahora, con respecto a la pregunta que decía Fabricio, ¿no es cierto? Pero finalmente después de las vacunas, ¿qué? La gente se va a seguir muriendo de hambre. Es que esa no es la discusión es que Lazo va a acumular tal capital político que va a decir, yo tengo la legitimidad de proponer cualquier ley que antes hubiera sido un problema, pero ahora con mi capital político la gente me va a reconocer a mí como el legítimo proponente de esas soluciones. Y eso le va a garantizar, digamos, la facilidad o un margen de maniobra para poder, digamos, hacer los cambios que antes no hubiera podido hacer. Incluso para hablar de una consulta popular, incluso yo me atrevería también a hablar de una muerte cruzada, ¿no? Entonces, la discusión aquí es la legitimidad de génesis que tienes, de origen, ¿verdad? Es decir, una cosa es un Lazo con poca calificación de gestión, con un estado de ánimo negativo, digamos, altísimo. Cuando tú propones algo, vas a generar una reacción negativa, pero finalmente si tienes una buena valoración, pero sobre todo si la gente está con un alto estado de ánimo, ¿no es cierto? Click Report decía, 7 de cada 10 ecuatorianos sienten que el presente es positivo y es optimista. Eso es súper importante porque tú puedes hacer los cambios frente a una sociedad que está optimista, a diferencia de enero, en donde teníamos unas cifras nunca antes vistas. Por eso el pesimismo y el optimismo es tan importante para entender la realidad.
Y claro, y ese pesimismo y optimismo también se refleja en el comportamiento que tienen los que están en el mundo Twitter, en el mundo de las redes sociales, ¿no? Que siendo, digamos, así de chiquitito, ¿no? Marcan y creen que poniendo una tendencia ya es lo que el país necesita o es lo que el país no necesita. Ayer, por ejemplo, tal como ocurrió, bueno, ayer realmente, no, ayer y hoy. Ayer con lo que ocurrió con el concejal Morales, se vino abajo todo lo que significaban las marchas. Y el día de hoy, el tema de que le van a cobrar Emelec ha sido, digamos, lo más importante que los temas que se han tratado, que yo tengo aquí. SRI, radares, código de trabajo, reforma tributaria, subsidios, petróleo, minería, relación política. Lo más importante ha sido el paga coqueta. Claro, ¿se entiende? El plan económico, en fin, la relación con la... Habían tantos temas importantes, porque creo que la entrevista de ayer, si bien no ha satisfecho, pues, digamos, en el caso de periodistas que necesitamos un poco más de profundidad de cómo lo va a hacer, sí creo que deja unas luces por donde el gobierno va a transitar, ¿no? Pero eso no ha importado. Páguemele, paga coqueta, ¿no? ¿Cómo lees tú esta postura que tuvo Lasso el día de ayer con respecto a la CONAIE, ¿no? Digamos, me dio la sensación de que le dijo, vea, señor Issa, usted es presidente de una organización, no sé cuántos tenga, pero es chiquito comparado al Estado, comparado a los 5 millones de votos que tuve yo, ¿no? Yo lo voy a invitar a conversar, a lo mejor la próxima semana, ¿no es cierto? Como diciendo, yo te marco el tiempo, vos, si quieres, a las carreteras, caotiza el país. La mano está extendida, ¿no? Y esto es sexual, dijo, la mano está extendida con la agenda del gobierno. ¿Cómo lees eso? Es exactamente lo que te planteo, ¿no es cierto? Yo tuve la misma sensación. Es decir, la política es como una obra de teatro, ¿no es cierto? Hay un protagonista y un antagonista. No es mucha ciencia tampoco, ¿verdad? El protagonista, ¿verdad? Genera el antagonista. El protagonista, el que ejerce el poder, pone las cosas, digamos, las cosas sobre la mesa y dice quién es mi oposición y quién no. Para mí es claro finalmente que Lasso entiende, que su matriz política entiende que la CONAIE no puede ser su oposición. ¿Por qué finalmente? Primero porque tienen una alta votación en la Asamblea, ¿no es cierto? Segundo porque controlan el legislativo. En su alianza con la Izquierda Democrática tienen 4 votos de 7 en el CAL. Y tercero porque pueden ellos reivindicar, ¿no es cierto?, la lucha de una izquierda mucho más popular sin cuestionamientos. A diferencia, por ejemplo, del correísmo, en cambio. Entonces, yo siento que Lasso entiende que su opositor natural tiene que ser el correísmo. ¿Por qué? Primero, porque ya fue derrotado en las urnas. Pero no lo mencionó ayer, ¿no? Pero no necesita mencionarlo. Él dijo, un presidente cuyos caprichitos, no lo dijo así evidentemente, cuyos caprichitos obligaron a que el Estado tenga que financiar un equipo de fútbol. Es claro de quién está hablando. No, te decía que él en algún momento dijo, sí, voy a conversar con Pachacuti, voy a conversar con el Partido Socialista, y mencionó a todos menos al bloque de UNES, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente está posicionando como su antagonista y como yo escojo quién es mi opositor. ¿Por qué? Porque según él es mucho más fácil derrotar un correísmo con un halo de corrupción encima, cuestionado finalmente, con fracturas internas, etcétera, 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 y a quien él ya derrotó en las urnas. Entonces, por eso finalmente el posicionar y decir, el actor X, yo me voy a reunir con él, vamos a debatir, etcétera, etcétera, sino que subestimarlo es una manera de decir, ustedes no son mi oposición, yo no quiero que sean mi oposición. Por eso es muy interesante también regresar al 24 de mayo y escuchar los dos discursos, ¿no es cierto? Cuando Lasso dice, yo nunca hubiese imaginado que un banquero reciba el poder de parte de una mujer amazónica. Está diciendo, ustedes no son mi oposición, ustedes son mis aliados circunstanciales. Han cambiado las cosas, ha pasado muchísima agua bajo el puente, pero claro, es súper interesante ver el fenómeno político de la creación del opositor. Yo creo que hacia eso va finalmente la intención política. Ahora, hay una declaración que Ana Belén Cordero le dio a Luis Eduardo Vivanco en el Castigo Divino hace pocos días, en el sentido de que, o sea, a mí me da la impresión de que la gente de Creo y del entorno presidencial ahora se dieron cuenta que fue un error haber apoyado la elección de Guadalupe Llori como presidente de la Asamblea Nacional. Yo tengo esa lectura, tengo esa impresión por los episodios últimos y por esta declaración de Ana Belén Cordero, Pedro.
Bueno, pero ni siquiera es una lectura, es una confesión de parte. O sea, lo dijo finalmente la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, que es Ana Belén Cordero. Ella lo dijo. Y claro, esto iba a suceder, ¿no es cierto? Porque finalmente sus aliados naturales era el Partido Social Cristiano. Ahora, los votos del Partido Social Cristiano se van a cotizar políticamente mucho más y los vas a necesitar de mejor manera. Entonces, tampoco le interesa finalmente a Creo plantear al Partido Social Cristiano como su oposición, pero yo en cambio sí siento que también hay un interés ahí de acabar con el Partido Social Cristiano, y por eso, digamos, la matriz de robémonos todos los asambleístas que podamos, ¿no? Y lo dijo la misma asambleísta en unas declaraciones que no tuvieron mucha fortuna anteriormente, ¿no? Entonces, no le dieron, los medios no le dieron mucha prevalencia, pero esa declaración fue gravísima. Yo sí la comenté en el programa. Gravísima. Porque era lo que tú decías, Fabricio, y lo que yo puse en un tuit hoy, ¿no es cierto? Porque este país es el país de, finalmente, los sucesos más que de los procesos y del sesgo de la autoría. Depende quién lo diga. Aquí no importa el qué ni el quién, depende quién lo diga, quién lo aplauda, quién lo sostenga, ¿no? Entonces, eso es clarísimo. Pero claro, digamos, con respecto al Partido Social Cristiano, en mi criterio, ¿no es cierto? Creo lo que apunta y lo que entiende es que el Partido Social Cristiano le disputa su espacio ideológico y su espacio geográfico. Y por lo tanto, digamos, hacia ello irá a incluso no calificarlo como oposición, sino como destruirlo, ¿no es cierto? O intentar desintegrarlo. Habrá que ver cuál es la reacción mismo del Partido Social Cristiano. ¿Y quién es el ejecutor? Porque, digamos, para hacer esa clase de maniobra política, ¿no? Se necesita a alguien que sea, pero no sé si es Alexandra Vela, no sé si tiene, digamos, ese nivel, digamos, es una política experimentada con mucha trayectoria, que ha transitado por esos caminos, pero no sé si a ella le van a encargar, viniendo de afuera, ¿no? Te digo, porque por lo general escoges a alguien que, digamos, está alineado contigo desde hace mucho tiempo, pero ella ha llegado, digamos, se ha sumado a este proyecto de Lazo. ¿Será ella la que le van a dar la responsabilidad de destrozar, desterrar, armar un nuevo bloque? ¿O hay otra persona? Digamos, no sé ahí claramente quién podría ser. Lo que puedo ver es que finalmente más bien falta un perfil así, falta finalmente alguien que pueda construir una estrategia política, y creo que ese espacio lo dejó lamentablemente el señor Monge, ¿no? Porque además tú tienes ahorita actores que marcan el ritmo político, que no son tuyos propios y que te están, y además es súper interesante porque antes finalmente el gobierno de Lazo tú podías identificar a Creo como un movimiento, digamos, mucho más conservador, mucho más cercano al Partido Social Cristiano, ¿cierto? Una derecha mucho más clara. Pero en el poder finalmente el partido de Creo deja de ser derecha y se convierte en una democracia cristiana clarísima, finalmente. Es decir, lo único que le falta es pintarse de verde y que le devuelvan el casillero 5 para hacer la democracia popular, porque tienes ahí unos actores finalmente cortados con la misma tijera, ¿no? Entonces, claro, y si hacemos memoria, en los 90 y en los 2000, quienes eran los naturales disputantes geográficamente del Partido Social Cristiano, tanto ideológico como geográfico, era la democracia popular. La democracia popular disputaba el ser la cara de la derecha en la sierra, mientras el Partido Social Cristiano era la cara de la derecha en la costa, finalmente, ¿no? Entonces, muy interesante cómo van mutándose así, pero no creo que hay, digamos, un estratega ahí. Creo que estas cosas se van dando, digamos, alrededor de un efecto político, que es el efecto de las vacunas, pero yo creo que eso es lo que falta. Alguien que pueda entender, sistematizarlo, ponerlo en un papel y decir, esto es nuestra hoja de ruta político-comunicacionalmente, ¿no? Pedro, finalmente, y a propósito de una inquietud que leía de alguna de las internautas, yo te pregunto, ¿tú no sientes que el presidente también está comprando el famoso "la culpa es de Correa"? O sea, por ejemplo, él en alguna declaración, me parece que con Andrea Bernal para NTN 24 había señalado que él no tiene dudas de que detrás de las movilizaciones está la mano del correísmo, y ha hablado justamente ayer, al citar el tema de la deuda del Club Sport Emelec, entiendo que con el Banco del Pacífico, también estaría mencionando el famoso "la culpa es de Correa". No sé si esta otra vez se está convirtiendo en la famosa vieja confiable. Pedro, ¿cómo le ves? Claro, pero es que esa vieja confiable es súper importante, como les decía, para otra vez crear el antagonista. O sea, Lazo necesita crear en el correísmo su antagonista, su oposición, porque es una oposición, según él, deslegitimada a quien ya ganó en las urnas. Por eso lo trae a colación, por eso es importante "la culpa es de Correa", finalmente, ¿no? No es solo una retórica, es un acto político de creación de imaginarios. No es tan sencillo. Si me preguntan a mí si lo hace consciente o inconscientemente, no lo sé. A veces me parece que es más inconsciente que consciente, pero no hay que analizar el fenómeno solamente, sino el efecto que eso provoca, ¿no? Entonces, claro, el momento que tú dices "la culpa es de Correa", lo vuelves a traer sobre la mesa y finalmente dices, él es mi oposición. No la CONAIE, no el FUT,
no quizás estos actores que yo les puedo temer finalmente, sino el correísmo, ¿no es cierto? Y a quien yo debería derrotar en el proceso político y en las seccionales del 2023. ¿Y ese antagonista es necesario siempre en un gobierno? Siempre. Siempre en el ejercicio del poder, ni siquiera en el gobierno, siempre en el ejercicio del poder finalmente. Tú no puedes construir tu base de legitimidad sin tener un espejo a quien reflejarte. Y eso es absolutamente necesario, ¿no? Eso es lo que intentó, digamos, hacer Moreno con una torpeza brutal, pero, digamos, yo hacía esta comparación, digamos, si comparamos a Lasso y a Moreno, ¿no es cierto? Lasso tiene gestión, es innegable que tiene gestión. Quizás no tiene comunicación. Moreno no tenía ni gestión ni comunicación. Y lo único que hacía es construir esta oposición mal construida y no podía, digamos, como desmontar estos aforismos que yo les digo con acciones, ¿no? Perfecto. Tenía unos cachitos. Y malos, además. Sí, pero agrios. Por ejemplo, ahí, acuérdate cuando se presentó en Miami y esperaba que todo el mundo le aplauda, cuando dijo, yo esperaba un mejor pueblo, y hubo un silencio ahí incómodo, creo que él esperaba que le aplaudan, ¿no? Increíble. Totalmente. Pedro, gracias por el tiempo y por esta enriquecedora charla que hemos tenido contigo, muy, muy enriquecedora. Te enviamos un abrazo. Les mando un abrazo, les agradezco mucho la invitación. Suerte.